Barranquilla. Adicionalmente hice una especialización en gerencia de recursos humanos, siempre he trabajado en esta área. Alcancé a trabajar como un año aproximadamente en psicología clínica, pero posteriormente pues me di cuenta de lo que me gustaba la organizacional y pasé a trabajar en organizacional durante 8 años. Trabajé inicialmente en una clínica, en mi etapa de práctica en Barranquilla, en la clínica de la Asunción, y hice acompañamiento a pacientes. Y después ya comencé como toda esta parte organizacional que les cuento. Entré a una empresa de servicios temporales allá, porque me parecía que tenía la oportunidad de entrar en evaluación y el tener una gran cantidad de candidatos enfrente. Entonces por eso me parece que era un momento importante para tener esa agilidad y ese conocimiento de las pruebas y de diferentes perfiles. Muy rápido, como al año aproximadamente, entré a trabajar con una empresa cliente que se llamaba Cervecería Polar Colombia, también en Barranquilla, y ahí sí ya tenía la cobertura de varias ciudades con todos los procesos de gestión. Adicional a la selección, manejaba capacitación, inducción, entrenamiento, salud ocupacional, bienestar. Ya comencé a trabajar todo el que se llamaba jefe de desarrollo personal. Como a los 2 años aproximadamente me vine para Bogotá y comencé a trabajar en la Universidad Externada de Colombia. Mi cargo se llamaba igual, era jefe de desarrollo personal, con una dimensión mucho mayor porque la organización, necesariamente pues el talento humano es el que define el carácter y el estilo de la organización, el éxito de la organización, es el insumo principal para cualquier empresa, independiente del sector en el que esté. Y creo que hoy en día Recursos Humanos ha logrado eso, una participación estratégica, y creo que las personas que hacemos recursos humanos debemos buscar espacios que precisamente le permitan tener como ese tipo de intervención y estrategia de negocio, ese tipo de acompañamiento al empresario precisamente para que precisamente el área logre ese posicionamiento que sí tiene muchas organizaciones y que uno sí puede lograr. La motivación para mí es fundamental, o sea, encontrar desde la base qué motiva a ese trabajador en recursos humanos. Habla de 3 motivaciones básicas, que es casi como la orientación que uno trata de identificar, que es digamos que el motivo del logro, del poder o de afiliación. Uno trata de identificar hacia dónde va esa persona o qué combinación tiene. Es ideal que la persona tenga una afiliación de logro importante, porque es lo que hace que te puedas mantener en un trabajo, pero también dependiendo de la organización y del cargo. Entonces, encontrar esos motivantes hace que también puedas orientar a los jefes de área sobre qué podría desmotivar a ese trabajador, cómo trabajar a una persona con esa motivación. Si yo tengo una persona con una orientación al logro muy alta, es una persona que tiene que ser retroalimentada constantemente, a la que le tiene que dar pautas muy claras, instrucciones muy específicas. Que nosotros desde Recursos Humanos tenemos la obligación de poder orientar al jefe de área en cómo poder manejar a esas personas en la motivación que tienen y la orientación que tienen a nivel laboral. En Recursos Humanos hay muchos estilos de evaluación, dependiendo también del estilo, de la formación, del enfoque de evaluación que tenga el psicólogo que está manejando el proceso. De pronto, porque yo soy psicóloga, tengo esta posición, pero creo que los procesos de evaluación en recursos humanos se deben llevar a cabo por psicólogos. Aunque respeto que hay personas de otras disciplinas que lo hacen, pero creo que el poder integrar todas las pruebas y los estilos de pruebas lo que hace que realmente sea una herramienta eficaz para los procesos de selección. Para mí particularmente, evaluación es tal vez el punto clave de una selección. Obviamente combinados todos los elementos. Normalmente yo incluyo una entrevista de preselección, que es una entrevista general para mirar aspectos de experiencia laboral, aspectos académicos, los aspectos generales que te permiten decir si la persona cumple o no con los requisitos del caso. Pero cuando ya tenemos que entrar a los aspectos más profundos, a competencias, a las motivaciones, a todos, necesariamente se toca entrar con una entrevista mucho más focalizada en temas de competencias y adicionalmente a eso, desde mi punto de vista, apoyando necesariamente con un proceso de pruebas muy completo. Yo, si me lo pidiera como de manera general, yo normalmente incluyo unas pruebas que son técnicas específicas para el cargo, porque pues, somos psicólogos, no somos ingenieros o de mercadeo o de ninguna otra modalidad como para poder abarcar todos los temas técnicos, y creo que entrar y validar los conocimientos técnicos es importante.
porque muchas veces la experiencia aparentemente da guía para esos conocimientos técnicos, pero creo que sí es importante validarlos. Para mí es clave que siempre hayan pruebas de personalidad, particularmente creo tanto en pruebas objetivas como en pruebas proyectivas. Manejo un proceso de selección, pruebas proyectivas como los que tengo joven, pero no seguramente como tradicional, muchos ya no lo hacen. Y en pruebas objetivas manejo diferentes tipos de pruebas. En este momento hay un par que me gusta mucho, que son las pruebas de estilos cerebrales, donde ubican a la persona dependiendo del hemisferio y del estilo que tiene la persona. Creo que dentro de las pruebas objetivas arrojan elementos supremamente interesantes. En esos el Stendersee en estilos sociales creo que es una de las pruebas más fuertes. El de TESA también es una prueba muy fuerte. Como igual también, dependiendo de los cargos, manejan unas muy específicas de competencia, no sé, la GTA o cualquier cantidad que les ofrecen en materia de pruebas. Siempre incluyo prueba de inteligencia, más como la capacidad de análisis, de síntesis que la persona pueda tener, y para cargos más operativos, pruebas de aptitudes, porque pues, no sé, requisitos como la precisión en el detalle, el análisis de las diferencias, que lo pueden ver a raíz de ver en acción realmente cómo la persona llega a esa diferenciación. Entonces, en resumen, en mi caso siempre tengo una aplicación de pruebas de personalidad que trato de que sea lo más complementario posible, pruebas de aptitudes, pruebas de inteligencia y la prueba técnica específica para el cargo. Eso es como yo manejo una batería de pruebas, digamos, general para las diferentes posiciones. Importantísimo y clave el perfil de cargo. Depende si estás dentro de una organización o si estás dentro de una organización. Es decir, si estás fuera de la organización como un consultor, como un headhunter o como una compañía de servicios temporales, que lo que buscas es un candidato para una empresa que no conoces, sobre la cual no tienes acercamiento con su cultura, con mucha más razón el perfil de cargo es fundamental y debe ser muy integral. ¿Cuál es el error que de pronto yo logro identificar en todo el tiempo que llevo trabajando? El gran error que veo que pasa es que describes un cargo como la función y el rol como tal, pero no hay un punto en el que describes la compañía o el jefe con el cual va a trabajar o el área en el cual va a estar. Es súper importante que el perfil sea muy integral. Toca entender la posición como tal, entender qué requisitos hay, los requisitos que son los tangibles o lo que la hoja de vida nos puede dar, entender las competencias, pero también entender el nivel de responsabilidad de ese cargo, cómo se interrelaciona en el área, qué necesidades de manejo de equipo hay, esas competencias que de verdad van a definir que tú seas exitoso en tu búsqueda o no, pero peor aún que sea exitoso la persona en el cargo que va a ocupar o no. Es importantísimo entender la cultura organizacional, entender la cultura del equipo, entender el estilo de liderazgo del jefe, porque pues no es lo mismo ubicar, no sé, un auxiliar contable para una determinada organización, una organización de productos masivos o de telefonía celular, que para una empresa de servicios. No es lo mismo una persona de nómina para 2.000 trabajadores que para 1.500, que requiera autonomía porque su jefe no lo maneje, o que no requiera, digamos, ese mismo nivel de autonomía porque siempre va a tener una supervisión. Es muy importante entender el cargo, de quién depende, con quién está relacionado, y cada vez ir más macro en el entendimiento de ese cargo. Por eso les digo que es distinto cuando estás adentro que cuando estás adentro, porque adentro, aunque no lo escribas, lo entiendes, pero tienes que poder transmitirlo a quien vaya a hacer la selección, y cuando estás afuera, con mucho más razón, te toca ser muy integral para poder ser exitoso en la búsqueda de esa persona. En mi caso particular, para establecer el rapport, yo comienzo con la comunicación. Creo que permite que mientras tanto la persona que está en entrevista vaya acomodándose un poco, vaya calmándose, vaya como entendiendo hacia dónde va la entrevista. Creo que en temas organizacional es mucho más fácil que tú puedas lograr un rapport, en el sentido de que informas a la persona de a qué empresa está llegando, a qué cargo está aplicando, y eso a veces con el tiempo lo vamos olvidando. Cuando llegan psicólogas nuevas a tu equipo, te das cuenta que se olvidan de eso, que es tan importante, es tan corto y tan puntual como decirle: estás en esta organización, esta es una organización dedicada a, llevamos tanto tiempo en el mercado, buscamos esta posición,
que va a depender, no sé, de la gerencia general, del contador de la compañía, en la que surge una vacante porque la persona ascendió. Fíjate cómo le está dando una información que puede ser clave para el candidato, ver que es una empresa que permite la promoción de la gente, o ver que es una empresa que tiene esta dimensión. Entonces es muy importante que en el caso organizacional haya una introducción a la entrevista que permite también que el candidato esté un poco más tranquilo y más enfocado hacia qué cargo va a aplicar o hacia dónde está. Yo considero que la entrevista de selección tiende a verse intimidante. Generar una confianza en la entrevista de selección puede ser complicado en el sentido de que cuando tú vas a una entrevista clínica, pues finalmente tú estás buscando prácticamente esa entrevista, estás buscando esa sesión clínica. En el trabajo sabes que lo que dices va a tener un impacto en la decisión final que se toma. Entonces es muy importante informar para no perder el tiempo, porque la persona te puede decir de una vez, qué pena, yo nunca he estado en temas comerciales, creo que se confundieron con mi hoja de vida y no me interesa. O no me interesa porque resulta que esta empresa es de la competencia, o no me interesa por cualquier razón. Entonces es importantísimo para que sea mucho más práctico. Y por otro lado, para que precisamente se logre ese rapport que es tan importante. En temas del consentimiento es fundamental poderlo hacer, porque aquí están manejando información confidencial, en los temas legales hoy en día hay todo un tema de protección de datos personales en el que sí le tienes que pedir a la persona que haga un consentimiento para escribir, para anotar, para compartir sus datos en un momento dado. Entonces es muy importante que eso se haga también desde el inicio de la entrevista, incluso para escribir. No es cómodo para ti que estén entrevistando a la persona que está escribiendo, pero si tú no consignas la información puedes perderla, sobre todo cuando manejas gran cantidad de candidatos. Tienes que poderlo anotar. Es muy, muy importante que logres esa confianza en esa primera etapa, si no vas a tener un proceso muy intimidante en el que posiblemente no va a lograr que el candidato la mayor sinceridad posible. En una entrevista organizacional tenemos que aprender o ir afinando esa habilidad para saber cuáles son los límites de lo laboral, cosas que en laboral no debemos ni podemos explorar. Nosotros debemos llevar al candidato a un punto donde logremos la información que necesitamos, pero en donde no lo llevemos a un espacio clínico en donde la persona termine llorando o dándonos unos elementos que realmente nosotros desde lo organizacional no nos sirven o no deberíamos profundizar, porque no tenemos elementos para después devolver a esa persona adecuadamente esa información que hemos recogido. ¿Esto qué es? Por ejemplo, en lo organizacional es muy importante lograr entender el nivel de responsabilidad de la persona con respecto a su contexto familiar, qué tanta responsabilidad económica tiene su hogar, qué tanta incentivo económico hay para independizarse, por ejemplo, las personas jóvenes, para entender un poquito más la dinámica de su entorno familiar, que no haya de pronto un conflicto tan grande que podamos prever que pueda afectar en su desempeño laboral habitual. Por eso nosotros por lo general no entramos como cuéntame de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de todos, sino con quién vives. Un poco a raíz del con quién vives puedes tú arrastrar como cuál es el entorno, cuál es la dinámica que en ese momento está teniendo la persona. Cada vez exploramos mucho menos porque hay una cantidad, como les decía ahorita, de restricciones legales. Incluso hay muchos países en los que ni siquiera se entra en el tema, todavía nosotros lo hacemos, pero lo hacemos más desde la dimensión de la responsabilidad de la persona, de lo que ha venido siguiendo, pero todavía te encuentras con personas muy jóvenes o con personas que están apenas como en este proceso y de pronto ves que comienzan a indagar en, no sé, cuéntame de tu familia. Entonces, no, mi mamá murió hace 3 meses y la persona estaba como un punto muy sensible. No es que uno pierda esa sensibilidad, pero entrar a decir, ¿y eso de qué? ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Y que no, porque estamos en un contexto organizacional, no estamos en un contexto clínico, y esa persona yo la devuelvo a su casa sin darle una información de retroalimentación que es tan importante en clínica, porque en laboral simplemente es una información de cómo se sintió ante la muerte de, que parece ser una respuesta evidente, no la necesito para temas organizacionales. Por lo tanto, no puedo cometer la responsabilidad de devolver a una persona sin darle el manejo adecuado a sus emociones, que sí lo puedo hacer a través de una entrevista.